Hola y buenas tardes. Quiero darles la más cordial bienvenida a la presentación de Abuelas Hispanas desde la memoria y el recuerdo, un proyecto que iniciamos la doctora Marina Llorente y yo hace 3 años y que ahora tenemos la oportunidad de celebrar junto a ustedes. Agradecemos su presencia en esta tarde y lo que deseamos es no solo celebrar la publicación de este libro, sino que este encuentro sirva de homenaje y reconocimiento a las abuelas hispanas. Realmente ese es el motivo principal por el que estamos aquí, para celebrar a nuestras abuelas. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a la editorial Torremosas, a las editoras Luz María Jiménez Faro y Marta Porpeta Jiménez, por el entusiasmo con el que recibieron este trabajo desde el principio. Cuando les enviamos el manuscrito, verdaderamente la reacción que tuvieron al leerlo, pues nos dio a nosotros muchísimo aliento, ¿no?, para seguir trabajándolo y seguir puliéndolo hasta llevarlo a su versión final, que es la que ustedes tienen en sus manos. También les queremos dar las gracias por la rigurosidad con la que cuidaron el más mínimo detalle, desde el principio hasta el final, por el profesionalismo y, ante todo, por haber hecho suyo este proyecto. Para la doctora Llorente y para mí ha sido un verdadero placer el haber trabajado con las editoras de Torremosas, y es un honor para nosotras formar parte de sus autores. Así que lo que queremos es verdaderamente dejar constancia de nuestro agradecimiento y nuestra gratitud a las editoras. Quiero darle las gracias también a los 19 autores que participan en la antología. Gracias por hacer realidad con sus trabajos esa idea nuestra de rendir homenaje a las abuelas hispanas a través de la creación literaria y desde las vivencias de varios nietos y nietas. Gracias a todos por compartir sus recuerdos, íntimos recuerdos, muy personales, al lado de sus abuelas, a lo largo de sus experiencias, de las enseñanzas, de los valores, de la espiritualidad, de la educación que le dejaron, y gracias sobre todo por el entusiasmo y la paciencia que mantuvieron a lo largo de las distintas etapas por las que fue atravesando esta antología hasta llegar a su forma final. Sin ustedes, esta antología no hubiera sido posible. Gracias. Y creo que tenemos el privilegio de contar entre nosotros con 2 de las 19 autores que participan en este proyecto, y quisiéramos saludarlas. Dulce María Grey, si es tan amable y puede ponerse de pie o saludar, es una de nuestras autoras. Y no sé si está por aquí Diomenia Carvajal, que también nos había dicho. Bienvenida. Bueno tenerlas. No sé si hay algún otro autor o autora que nos sorprenda con su presencia esta tarde, ¿no? Bueno. Y también, por supuesto, Samuel Serrano, que es uno de los ponentes, quien va a compartir el poema con el que participa en nuestra antología. Bien, quiero ceder la palabra ahora en estos momentos a la doctora Marina Llorente. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con la que está cayendo a todos los niveles, además, no solamente el calor, sino por la situación tan difícil por la que está pasando el país. Esperamos que, de alguna manera, estas abuelas nos ayuden a sobrellevar mejor todo esto. Queremos agradecer, la doctora Casanova y yo, a la Casa de América el gran honor al habernos cedido y confirmado y poder hacer la presentación aquí de las abuelas hispanas. En particular nos gustaría agradecerle a Ana María Rodríguez, coordinadora de literatura del área de literatura hispanoamericana, el que nos haya tratado desde el principio con tanto cariño, el que haya puesto tanto entusiasmo en la preparación de esta presentación, a ella y a todo su equipo.
también a la cobertura mediática que le están dando. Les invitamos a que miren el portal de la Casa de América y que vean también la entrevista que nos han hecho esta mañana, y asimismo están grabando todo el acto de hoy y pueden, cuando quieran, pasar y mirarlo. Les agradeceríamos mucho que lo hicieran y que también se lo comentaran a sus amigos. También nos gustaría muchísimo, por supuesto, agradecerle a la universidad en la que enseñamos, la doctora Casanova y yo, todo el apoyo, el gran apoyo que nos han dado de nuevo también a todos los niveles. Somos profesoras de lengua y literatura hispanoamericana, la doctora Casanova, española yo, y ha sido maravilloso tener el gran apoyo de la Universidad de St. Lawrence en Canton, en el estado de Nueva York. También nos gustaría agradecer, por último, muchísimas gracias a la doctora Rosa Capel, el estar aquí hoy y ayudarnos, ser una de las ponentes en esta presentación, y por supuesto a Samuel Serrano. Muchas gracias a todos y a todos ustedes que están aquí, por supuesto. Esto es un trabajo, como ha señalado ya Ilia, muy largo, con muchísimo tiempo, muchísimas correcciones, ediciones, un trabajo arduo con los autores que han contribuido a la antología, y nosotras estamos muy felices de que haya llegado a este punto. Esta mañana recordábamos el principio y todas las cantidades de personas que nos mandaron sus cuentos, poemas, y cómo tuvimos que hacer, y que fue muy difícil hacer la selección, muy difícil. Podríamos haber hecho 2 antologías perfectamente, pero era imposible. Recibimos cuando pedimos en el pedido de colaboradores que vinieran, que nos mandaran su obra, recibimos 150 y al final se ha quedado en 19. O sea que ha sido un trabajo duro y lo agradecemos muchísimo. Bueno, pues creo que estamos ya listos para comenzar y esperemos que les guste. Muchas gracias por estar aquí. Bien, me gustaría compartir con ustedes un fragmento muy condensado del ensayo titulado Hacia el reencuentro de las abuelas hispanas, que es el texto que escribí a modo de introducción para la antología. Como les digo, es una versión muy condensada. Mi abuela materna no sabía ni leer ni escribir, pero aun cuando nunca fue a la escuela, siempre me fascinó su facilidad para hablarme de temas relacionados con historia de Puerto Rico, agricultura, botánica, espiritualidad, cultura popular y ética. Creo que mi abuelita nunca se dio cuenta de todo lo que sabía, y es que como tenía una impresionante capacidad de memorización, absorbía como una esponja cuanto escuchaba por la radio y la televisión, a lo que se añadía el que pudiera recordar el transcurrir de su centenaria vida como si del presente se tratara. Además, cuando relataba sus experiencias, lo hacía deteniéndose en múltiples detalles: nombres y apellidos, descripciones físicas de cosas, lugares y personas, desastres naturales, coplas, refranes, anécdotas familiares y pasajes de la Biblia. Se expresaba con tanta facilidad que al escucharla me parecía estar frente a una sacerdotisa de palabras en medio de la invocación de todo lo que yo veía salir por sus labios como al borde de un desfiladero. Contrario a ella, mi abuela paterna era más callada, aunque no por eso menos comunicativa. En el ir y venir de sus manos entre la aguja de tejer y la azada, me enseñó que era posible llenar de silenciosa hermosura a la soledad. Ella, quien también tenía talento para la costura, horneaba un bizcocho de limón cuyo aroma se metía por todas partes y del que todavía me acuerdo. Sin embargo, a pesar de todo ese arte tan suyo, con el que se hacía sentir en cada rincón de su casa, nunca se empeñó en enseñarme ni a coser, ni a tejer, ni a cocinar.
Todo lo contrario, siempre me dejó ser en la independencia de mi propio mundo de juegos y lecturas e ir y venir sin estar pendiente de mí para que fuera yo, cuando me parecía, quien la siguiera a ella como su sombra. Han sido precisamente mis dos abuelas, al igual que cada una de las abuelas que atraviesan estas páginas, el motivo por el que se ha fraguado el homenaje que es Abuelas Hispanas desde la memoria y el recuerdo. Esta antología que hoy presentamos y que les dedicamos a todas ellas. Ahora bien, al afecto entrañable como fuerza motriz de este libro, se suma por igual el deseo por saber más acerca de la función que cumplen las abuelas en la vida de sus nietos. Por lo general, sobre el papel fundamental que ocupan las abuelas en el desarrollo de sus nietos, solemos enterarnos cuando geriatras y sociólogos se dan a la tarea de definir sus características en la sociedad moderna. Pensemos, por ejemplo, en el síndrome de la abuela esclava, que es el tipo de abuela para quien el cuidado de los nietos es una obligación y no un contacto necesariamente placentero. De las abuelas sabemos también cuando se nos informa en libros y estudios sobre el por qué a una gran mayoría les ha tocado hacer a un lado su jubilación para dedicarse otra vez a la crianza, o cuando se discute la manera en la que las abuelas ejercen su rol y el tipo de relación que mantienen con sus nietos, sus mimos y su amor incondicional, sus consejos y la transmisión de valores, la preservación de la historia y de la unidad familiar, etc. A la opinión de los estudiosos sobre el tema, debemos añadir también la perspectiva de los nietos y nietas, que dicho sea de paso, es casi inexistente respecto al rol que cumplen en sus vidas las abuelas paternas o maternas. En realidad, la poca información con la que se cuenta proviene de entrevistas y cuestionarios y, por consiguiente, suele estar filtrada según la visión del entrevistador o encuestador. Por tal razón, apenas existe información sustanciosa sobre la relación entre abuelas y nietos desde la experiencia misma o en el contexto particular en el que se origina y desarrolla ese contacto. De ahí que precisamente sea el interés en el rol de las abuelas, la falta de información sobre su influencia desde la perspectiva vital de sus propios nietos y el papel fundamental que ocupan en su vida, lo que da origen a esta antología anclada en las particularidades de la cultura hispana. Abuelas Hispanas, desde la memoria y el recuerdo, contribuye al estudio de la conexión entre abuela y nieto, desde el prisma de la creación literaria y a partir de textos inspirados en acontecimientos políticos, educación, supersticiones, normas, creencias, valores y espiritualidad, entre tantos otros temas. Al adentrarnos en esa relación a través de poemas, cuentos y ensayos, establecemos también una cercanía con la identidad personal y cultural de esos nietos ya adultos que al cabo de los años vuelven a reencontrarse con sus abuelas. Y es así como en los trabajos de esta antología, el presente de la escritura le devuelve a cada nieto la imagen de una abuela distinta a la del periodo de la niñez. Las abuelas que habitan en estas páginas se muestran como múltiples mujeres en una, con sus virtudes y defectos. De este modo, el autor nieto y la autora nieta articula desde la intimidad en el decir a una abuela, nana, mama, abuela de crianza o abuelita, inmersa en sus luchas, miserias, contradicciones, sufrimientos y prejuicios, por los que vuelve a conocerla como una mujer con una identidad distinta de aquella otra que le adjudicaba solo como la madre de su madre o la madre de su padre. Así que a las abuelas que componen esta antología vamos a encontrarlas en medio de convulsiones políticas, de desarraigos, de soledades, de temores, de enfermedades y maltratos, desde los que reclaman a voces un espacio para el reencuentro y, ¿por qué no?, para que imaginemos a través de todas ellas la historia de esa abuela que alguna vez conocimos o el perfil de aquella otra que nunca llegamos a conocer, pero que todavía hoy buscamos desde la memoria y el recuerdo. Muchas gracias. También yo voy a leer como un pequeño resumen de la introducción que
que tienen ustedes aquí en el libro. Y esta antología surge del deseo de honrar la memoria de unas mujeres anónimas, pero célebres en su entorno familiar. Estamos ante un homenaje a las abuelas hispanas, cuyos nietos y nietas se han encargado de eternizar a través de la escritura. Así se han rescatado del olvido sus vidas dignas y sus apreciadas lecciones que merecen ser parte de la construcción histórica de la cultura hispana. Esta vuelta a los orígenes por parte de los nietos y nietas se articula dentro de la revisión del pasado, que a su vez conecta con el concepto de memoria que Teodoro Adorno presentó en Mínima Moralia, como un derecho humano necesario para la consecución de la justicia, porque sin memoria no podría existir tal justicia. Es interesante que Adorno nos hable de memoria y no de historia, ya que implica una preferencia por el acto de recordar. Esta preferencia por la memoria en lugar de la historia dice que estaba en contra de la prioridad y validez que se le ha dado a la historia con mayúsculas como disciplina académica, y muestra cómo la historia solo se ha ocupado de sí misma, sin escuchar las voces a su alrededor. Son precisamente esas voces subjetivas que recrean entidades fuertes e inolvidables las que vamos a escuchar en los textos de esta antología, donde las miradas de los nietos o nietas se convierten en canales nostálgicos de memoria, en la medida en que rescatan a las abuelas del olvido, interpretan el pasado y convierten la memoria en acción. En este diálogo intergeneracional, las abuelas son recordadas como elementos primordiales en la construcción de la identidad. De esta forma, ocupan un espacio de memoria en la vida de estas voces que nos relatan momentos estelares, a la vez que se constituyen en ese cordón umbilical con la cultura de origen, que traspasa historias y tradiciones familiares y provee sentido a la existencia de sus nietos y nietas. Al recordar la vida de sus abuelas, los autores y autoras inician un proceso mediante el cual dan cuenta de cómo el pasado influye en sus acciones y sentimientos presentes y futuros, a la vez que se da prioridad a lo personal por encima de lo político y lo ideológico. Es decir, los narradores están recordando principalmente la vida de sus abuelas dentro de unos determinados contextos sociopolíticos. Lo que hacen estos nietos y nietas es usar la memoria involuntaria, llena de sensaciones, sentimientos y de un aura especial, para presentarnos a estas abuelas en determinados espacios sociopolíticos donde desarrollan sus vidas individuales, estableciendo un diálogo con el tiempo que les tocó vivir. Como lo evidencian los 10 poemas y 11 ensayos escritos en su mayoría en formato de cuento corto que componen esta antología. Por ejemplo, en Memoria de la abuela María se recuerda la aventura de María, una maestra a principios del siglo XX, viajando desde Cuba a Estados Unidos para pasar 8 semanas en la Universidad de Harvard. Sin embargo, las memorias que la nieta escritora tiene de su abuela pasan de lo individual a lo colectivo para homenajear a todas las mujeres hispanas que dejan sus países para empezar una nueva y muy dura vida. Aquí, el canal nostálgico de la memoria adquiere tintes reflexivos profundos sobre las vidas de estas mujeres inmigrantes. Esta reflexión vuelve a repetirse en los ensayos titulados
abuelita Margot y abuelita Gilda, entre la tenacidad y el amor. También en el ensayo Mi abuelita, mi guía, mi entrañable recuerdo. O en Yo también tuve dos abuelas. Asimismo, en los poemas Novia de guerra, 1943, y el poema Objetos perdidos. No obstante, a medida que nos adentramos en este túnel de recuerdos, encontramos también momentos oscuros, como en el ensayo de Interior, donde la enfermedad larga de la abuela provoca el rechazo de la nieta que la cuida, o también en el poema No quiero que te mueras, o en el ensayo recordando las enseñanzas de mi abuelita, donde la muerte inunda la memoria. Por otro lado, en la historia de La canción de la Pú aparece el maltrato y en Garabatusa la pérdida de memoria de la abuela protagoniza todo el poema. En Pumayuyu, el accidente que sufre la abuela da paso a un final de cuento fantástico completamente inesperado, al igual que en Cuando el muerto recoge sus pasos. Los años de la niñez y la adolescencia se desgranan candorosamente en los poemas Cante agónico, 20 de febrero, Los azares bien puestos y Abuela, mientras que en el ensayo Mamá Lela, gavetero de memorias, se recrea a la abuela conocida por su nieto solamente a través de la oralidad familiar. Por último, en el ensayo Amalia, la memoria histórica de la Guerra Civil Española y el periodo franquista hace su aparición de la mano de una abuela triste, angustiada y asustada, que nos remite a Adorno y a la necesidad de recordar para hacer justicia. Y finalmente, quizá algún día, poder hacer las paces con el pasado. Por otra parte, y como resultado de los espacios de memoria que los textos de esta antología han creado, se despierta en mí una nostalgia que me ha remitido a Mamaína, mi propia abuela materna, y a Águeda, la abuela paterna de mi hija. Las dos vivieron, siendo niñas, los tiempos terribles de la Guerra Civil Española y se hicieron mujeres durante los años de la dictadura franquista. Mamaína, antaño niña bien de una pequeña ciudad de provincias, tuvo que dejar su casa a principios de la dura posguerra para mudarse a Madrid con su marido militar republicano y mi madre. No debió haber sido fácil empezar en la capital a aprender obligatoriamente a olvidar no solo todo lo que le recordara la bandera republicana, sino todo lo que había vivido anteriormente. Como todos los perdedores de la guerra, Mamaína sobrevivió como pudo, viendo a mi abuelo reinventarse a sí mismo en aquellos años oscuros para ellos. Sin embargo, nunca perdió ni un ápice de su orgullo y su apresto, que era como una especie de extraña elegancia que siempre iría con ella hasta sus últimos días. Estas dos características la ayudaban a enfrentarse a la cotidianidad llena de estrecheces de una vida que nunca debió haber sido la suya. Mamaína se movía por los días con sus cuentos llenos de delirios de grandeza sobre una juventud dorada que desde su presente enaltecía con un inesperado don divino para la palabra que embobaba a todos sus nietos y nietas. Ya como investigadora de la memoria histórica de la España del cruento siglo XX, comprendí
en toda su plenitud la realidad de su vida. También el orgullo era una de las cualidades que la abuela Águeda compartió con Mamaína, pues la abuela paterna de mi hija provenía de raíces andaluzas sobrias y austeras, que su nieta ha heredado. Su inteligencia natural y clarividencia para acercarse a cualquier asunto hacía increíble el hecho que jamás hubiera pisado un aula en toda su vida. De ella aprendí que la ternura y la ética, basada en el cariño hacia los demás, que siempre demostró al confrontar la dureza de su vida, pueden abrir puertas y curar heridas tangibles e intangibles. Tanto Mamaína como la abuela Águeda enlazan con las abuelas que habitan esta antología, creando así fuertes espacios de resistencia. Sin lugar a dudas, las contribuciones de este volumen constituyen un acto de resistencia al olvido dentro de la sociedad consumista e insensibilizada de hoy en día, en la cual la amnesia imperante no fomenta la reflexión sobre el pasado. Abuelas Hispanas desde la memoria y el recuerdo establece un diálogo con pensadores como Adorno, precisamente en un momento en el que necesitamos escuchar voces críticas y visionarias que nos avisen de la importancia de preservar la memoria. Estamos ante los recuerdos de las vidas de las abuelas y de las enseñanzas que éstas pasaron a sus nietos o nietas. Y por extensión, a todos los lectores o lectoras que entren en estos canales nostálgicos de memorias enriquecedoras y complejas. Muchas gracias. Me gustaría presentar y dar las gracias a la profesora y doctora Rosa María Capel Martínez, catedrática de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid y una de las primeras especialistas en Historia de la Mujer en España. Ella tiene muchísimas publicaciones, sería imposible detallarlas todas, entre ellas El sufragio femenino en la Segunda República Española en 1975 y 1992, El trabajo y la educación de la mujer en España, Daily Life of Working Women in Spain at the Beginning of the 20th Century, Historia de una conquista, Clara Campoamor y el voto femenino, Socialismo e igualdad de género, un camino común, entre muchos otros. Ha sido comisaria de las exposiciones El voto de las mujeres, 1877-1975, y también Las andaluzas y la política, 1931-2006. Ha sido profesora invitada en las universidades de St. Lawrence, en Estados Unidos, Paris West, Nanterre La Défense, Lyon y Tours, y ha obtenido los premios nacionales María Espinosa en el 1981 y Emilia Pardo Bazán en 1989, así también como el premio Clara Campoamor a la igualdad en el 2009. También es cofundadora de la Asociación Española de Investigación de Historias de las Mujeres. Es un verdadero honor para nosotros que la doctora Rosa Capel esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo iba a empezar mi intervención felicitando y después agradeciendo, pero lo voy a invertir, porque después de esta presentación lo primero que tengo que hacer es agradecerle no solo la presentación, sino sobre todo el que me hayan invitado a estar aquí esta tarde con ellas, con ustedes, presentando este maravilloso libro. La doctora Marina no ha dicho una cosa quizá porque es muy reciente. Soy además una funcionaria a la que le han quitado la paga de Navidad, entre otras cosas. Y espero que no nos echen y estar en el paro dentro de unos tiempos. Pero en fin, eso también entra en el currículum. Repito, quería agradecer a Marina y a Ilia
el que me hayan invitado a presentar este libro. Es un honor para mí estar aquí, como os digo, y es un honor enorme la consideración que siempre han tenido y tienen hacia mí, por lo cual solo puedo estar agradecidas a las dos. Luego quería también felicitar en primer lugar a ellas por la realización de este libro y sobre todo por llegar a pensarlo. Porque no es un libro al uso, como luego diré, y porque el llegar a pensar este libro y el plasmarlo en una realidad habla de dos cualidades que van en ellas muy unidas, aunque en general no se suelen dar de esa manera. Hablan de su enorme finura intelectual y hablan de su inmensa humanidad. Y esa finura intelectual y esa inmensa humanidad les ha llevado a pensar en este libro de homenaje y a contactar con una serie de autores, 19 me parece en total, que tienen esa misma finura y esa misma humanidad que ellas. Con lo cual, pues les ha salido un libro redondo, como se dice. También felicitar a la editorial Torremozas por haber aceptado el reto de esta publicación en los tiempos que corren, haberlo hecho además en papel, que todavía es más de agradecer porque se está imponiendo lo del ebook o la edición por encargo, y además haber hecho una edición tan cuidada y tan bonita, con una letra además que es fácil de leer, incluso para quienes ya por la edad vamos camino de la presbicia o la tenemos encima, lo cual se agradece. Y felicitar también a la Universidad de San Lorenzo, que ha patrocinado este libro, porque tampoco son fáciles los tiempos para esa universidad, según nos cuentan a los profesores que estamos ahí año tras año, y a pesar de ello todavía invierten en cultura, invierten en libros, cosa que deberían copiar en otras latitudes más cercanas y que me afectan más. Y finalmente dar también las gracias a la Casa de América por haber puesto estos espacios a disposición de la presentación de este libro en un día como hoy, 16 de julio, Virgen del Carmen, y aunque no estemos en puerto de mar, a buen seguro que este barco, que es el libro, va a llegar a muy buen puerto y va a tener una buena andadura y singladura. ¿Qué tipo de libro es este? Porque cuando a mí llegó a mis manos el libro, conforme lo iba leyendo, me iba dando cuenta que no es una publicación al uso, sino que es más bien una publicación excepcional. Excepcional por su contenido y excepcional también por el mensaje o los mensajes que están contenidos en él. Marina Llorente acaba de hablar, y lo hace en su introducción, sobre esa relación memoria e historia. Y aludiendo a uno de los autores que tú citas, él parece que contrapone historia a memoria. Y esto cuando yo lo leí me dio que pensar. Me siguió dando que pensar conforme avanzaba por la página del libro. Y además me siguió dando que comentar. Porque esa oposición entre memoria e historia solo es posible, desde mi punto de vista, aceptarla si tenemos o si partimos de un concepto académico de historia y de la forma de historiar. Pero ese concepto académico de historia y de la forma de historiar es algo bastante reciente, es algo que no se remonta mucho más allá
del siglo XVIII y sobre todo del XIX, con el historiador alemán Ranke. A partir de esa fecha, la historia, académicamente hablando, se convirtió en un saber del pasado, basado en el análisis y la información de documentos escritos que nos dejan cada obra. Y a partir de esos documentos se reconstruye lo que ha acontecido a las sociedades durante mucho tiempo, fundamentalmente desde el punto de vista político, se reconstruyen biografías, etc. Y además esa reconstrucción se hace siguiendo unas normas, unas reglas que se enseñan desde la academia y en la academia, que se enseña en la universidad. Y es así porque la historia busca desde ese momento convertirse en una más de las ciencias que tienen peso en el conocimiento humano y adquiere un saber y se convierte en un saber que quiere ser objetivo y científico. Esa finalidad, a partir de finales de la segunda mitad del siglo XX, determina el acercamiento a las ciencias sociales, pero no voy a seguir por ahí, porque eso sí que es otra historia que a ustedes no les interesa para nada, ni a lo que estamos aquí tampoco, por el libro que tenemos entre manos. Sin embargo, ese concepto académico de la historia es altamente restrictivo, y restrictivo desde distintos puntos de vista, que quedan de algún modo puestos de manifiesto en esta obra. Es restrictivo porque deja fuera, para empezar, fuera de esa historia objetiva y científica teóricamente, deja fuera a las mujeres. Y deja fuera a las mujeres porque no estaban en la academia para aprender cómo se hace la historia, y por eso hasta más recientemente no se ha incorporado a ese hacer histórico, porque no iba a la universidad. Pero la deja también fuera porque los hechos que se historian son fundamentalmente hechos que ocurren en el espacio público y político, y la mujer no está en ninguno de esos espacios, porque está más en el espacio privado y familiar. Y además de dejar fuera a las mujeres, dejó fuera de esas formas de él a forma de historiar que habían sido válidas durante milenios. Deja fuera del concepto de historia a la tradición oral y deja fuera del concepto de historia a la narración de los acontecimientos por quienes lo protagonizaron. Y precisamente eso aparece en estas páginas. Porque en estas páginas nos encontramos esos testimonios de quienes vivieron los hechos y esa tradición oral. Y ha habido que esperar hasta finales del siglo XX para que el saber histórico diversificara sus objetos y sus objetivos, ampliara los temas, ampliara las fuentes documentales que informan al historiador, cambiara la forma de tratamiento de esas fuentes. Y todos esos cambios han permitido recuperar, dándole un carácter científico, la historia oral, que es hoy una de las principales, una rama de la historiografía bastante seguida, y recuperar el concepto de memoria histórica como un elemento sustancial de la reconstrucción de la historia. Y es que al fin la historia es memoria y la memoria es historia, porque añadiendo a los documentos esa memoria, esa narración por los propios protagonistas, se construye la historia desde Heródoto, de Jenofonte, las crónicas medievales, las crónicas de la Edad Moderna, los propios diarios de viaje. Todo eso es también historia.
Y ya fijáis que en el año 79 aparece una obra que de algún modo nos dice esto. Esa obra se titulaba Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil Española. Esa obra de Ronald Fraser es una obra capital en esa recuperación de la historia oral como una manera de estudiar, de historiar. Y en esa tradición oral, en esa oralidad, sí que las mujeres tuvieron un papel significativo. Y este libro lo resalta enormemente. Y tienen un papel significativo precisamente porque por esas funciones que le hacen estar fuera de la historia académica. Tiene un papel significativo en esa historia oral porque las mujeres son las que se encargan de educar a los niños y a las niñas. Son las que se encargan de alguna manera instruirlos en esa historia del pasado, que es a un tiempo familiar, pero que es a un tiempo también colectiva, que es la historia de la comunidad en que vivían. Ilia ha citado y habla en su texto: mi abuela hablaba de la historia de Puerto Rico, de su agricultura, de su botánica, de la espiritualidad, de la etnia. Y Dulce María Gray, de la que no sabía que iba a estar aquí, Ilia sí, pero de usted no, así que bueno, he quedado como una reina ahora. Dulce María dice: abuelita se propuso ser mi maestra e imbuir mi memoria y entendimiento de todo lo dominicano y de la historia de nuestra familia. Es las dos cosas al mismo tiempo, familia y comunidad. Y esa historia oral, además, tiene y ha tenido un enorme significado, porque hasta bastante recientemente las sociedades eran analfabetas y era lo oral lo que permitía tener recuerdo del pasado. En la sociedad española, las mujeres españolas eran mayoritariamente analfabetas hasta 1930 y hoy en día hay muchas sociedades que todavía el analfabetismo es un elemento característico, por desgracia, y en esas sociedades la oralidad es su manera de conocer su historia. Y las abuelas son de algún modo esa memoria del pasado. Un pasado que además nos llega a las generaciones siguientes de alguien, un pasado que nos llega no a través de las páginas frías de un libro, sino a través de la voz de alguien que lo ha integrado de forma experiencial, que lo ha experimentado, y de alguien que además lo ha integrado y forma parte de su vida y no lo cuenta con ternura y con cariño. Ternura y cariño, que son dos elementos fundamentales que se encuentran en todas las colaboraciones de este libro. Ternura y cariño hacia las abuelas, pero también como elementos característicos de la personalidad de las abuelas. Y ternura y cariño, que son ingredientes insustituibles e imprescindibles para conseguir asumir e integrar el pasado como algo propio, como algo nuestro, aunque estemos a miles de kilómetros de donde ocurrió ese pasado. Y asumir ese pasado como propio no significa que siempre se tenga que estar de acuerdo con él. Asumir ese pasado como propio significa sencillamente que ha ocurrido, que nos ha ocurrido individual y colectivamente, y que no es bueno olvidar que nos ha ocurrido. ¿Cómo se va a estar de acuerdo con los recuerdos de la guerra civil? La autora que habla de ello recoge
una cita de Jorge Guillén que dice: la memoria es pena. En efecto, en muchas veces la memoria es pena. Tampoco se puede estar de acuerdo con esas consecuencias de la emigración, con haber tenido que abandonar el país de uno para conseguir sobrevivir. Pero ocultar lo que nos ha pasado donde están nuestras raíces no conduce a nada, sino a poner un velo y a intentar evitar o impedir corregir esos errores. Integrar el pasado como propio, como hacen las abuelas, significa que a partir de él y junto con él se pueden y se deben construir un nuevo camino, un nuevo futuro. Ese nuevo futuro que la nieta que está en Nueva York o que está en otro país recibe de su abuela, o ese consejo que aparece muchas veces de las abuelas diciendo a los nietos. A mí mismo me lo decía mi abuela: hija mía, estudia. Estudia para ser mejor que yo, para mejorar tu condición. En aquellos momentos en que estudiar servía para escalar puestos socialmente. Hoy no lo sé yo. Pero bien, es un consejo. Lo que no puede evitar nadie es que la cultura es un progreso individual y colectivo. Y eso es lo que significa asumir ese pasado como propio. Porque la mayor parte de las abuelas que aparecen aquí, muchas son analfabetas, otras no han podido estudiar porque no vivían en sociedades que daban esa capacidad. Sí lo hace una, la abuela de Eliana Rivero, cubana, y a mí yo he de reconocerle, permítanme esta cuestión personal, que leer eso me ha dado una cierta alegría, porque en los tiempos que corren cuando se va por Sudamérica con respecto a la madre patria, el que una abuela cubana en 1900 visite Harvard como maestra, digo que algo tendríamos que haber hecho los españoles bien, porque Cuba había sido española hasta 1898. En 2 años no se hace una carrera de maestra, y esta señora está en Harvard. Luego algo haríamos bien, aunque fuera poco, pero algo. Con lo cual eso me ha reconfortado. Todas estas cosas que tiene el libro es también un reto, y a mí me ha planteado la interrogante, como a nuestras autoras, aunque les va a dar escalofrío cuando se lo diga, porque han dicho que han tenido que desechar varias colaboraciones. ¿Cuál sería la opinión de las abuelas? ¿Qué dirían las abuelas de las nietas o de los nietos? ¿Vale? Porque entre abuelos y nietos, y abuelas y abuelos, nietos y nietas, hay una profunda interacción. Una interacción que además constituye ese lado afectivo fundamental e imprescindible en la construcción de toda sociedad, y que dan a las relaciones humanas una dimensión más allá de lo estrictamente económico. Naturalmente que la figura de la abuela, y en una época de crisis como ahora mucho más, tiene un significado económico. Ya sabéis que se trata a veces de medir en el PIB cuánto cuesta ese trabajo que la mujer hace para la familia y que no aparece computado con valor económico. Y es que en esa relación los abuelos y las abuelas ofrecen a los nietos y nietas una estabilidad emocional, una conexión con sus raíces, pero los nietos y nietas también ofrecen a los abuelos, o los abuelos reciben de ella, si queréis, un sentimiento de utilidad. Cuando uno se ha jubilado, cuando uno ya ha criado a sus hijos, parece como si se le hubiera terminado los objetivos en la vida. Para la mujer el objetivo de su vida es criar a los hijos, para el hombre trabajar. Justo las dos cosas que se pierden a una determinada edad. Y los nietos vienen de nuevo a decirles: oye, que os necesitamos, que sois útiles para nosotros.
y eso muchas veces da una segunda vida y un segundo enganche. Esto no quiere decir que se explote a los abuelos, que eso es otro tema, ¿eh? Es decir, del uso al abuso hay que tener un cuidado. Pero hay una relación afectiva de interacción que yo creo que no es bueno romper, sino que debe conservarse, y en este sentido, naturalmente no podemos acudir a estas abuelas, o a la mayor parte de ellas, porque muchas ya no están aquí. Pero sí que sería bueno conocer qué piensan ellos, qué legarían ellos a su nieto, qué les dirían ellos por escrito para completar esta visión de esa relación. Y en fin, yo quiero terminar aquí felicitando a las autoras por el libro, es fantástico, y quiero compartir con ellas, ya que me encuentro en un ambiente familiar y agradable, una cuestión que me lleva a meterme en un jardín lleno de zarzas, pero espero no salir muy arañada. Y es el tema que las autoras y quienes colaboran aquí han puesto mucho cuidado en aquello de visibilizar el femenino en el genérico. Pero este es un tema que me produce un poco de, yo no sé si diría sarampión o algo así, porque en el caso del español, no hablo de otro idioma, pero en el caso del español, el usar el masculino y el femenino para visibilizar a las mujeres hace el discurso premioso de leer y de escribir, y yo no sé cuánto añada esa visibilización, porque en el siglo XVI yo me he encontrado textos, la mayoría que ponen vecinos y vecinas, pero resulta que luego vas a la fuente y en un censo te encuentras que la vecina es medio vecino porque es mujer, con lo cual la visibilidad no habla mucho de la identidad o la entidad femenina en la sociedad. Y repito, el discurso lo hacen un tanto premioso, ¿no?, de leer y escribir. Por eso quizás se ha decidido convertirnos en una barra A, y yo la verdad es que no soy una barra A, lo siento muchísimo. Yo no soy una ciudadano barra A, ¿por qué no? Yo soy una ciudadana. Entonces, si se me quiere nombrar así, bien. Si no, ¿qué quiere? No estoy yo muy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo en ser ciudadano barra A, porque si ya nos vamos a cambiar el lenguaje, renovémoslo del todo y pongamos ciudadana barra O, porque A va antes que O. Entonces, si seguimos lo alfabético, seguimos lo alfabético. Y, por otra parte, ¿qué ocurre? Que cuando se pone nieto barra A, paréntesis A, o nietos barra paréntesis A, o autores barra paréntesis A, no se cambia el artículo, ni se cambia el adjetivo, y tendríamos que estar cambiándolo todo. Entonces, yo la verdad, ¿qué quiere que le cuente? No lo sé, ¿eh? Yo respeto porque es una opción, y la opción yo la respeto, pero no veo la utilidad de cara realmente a la finalidad de ese barra A, que es visibilizar a las mujeres. Yo lo único que visibilizo es una vocal, y encima con una barra, como si nos cortaran. En fin, es decir, si lo hace, esa ha sido esa es la solución política, ¿eh? Y me acuerdo que cuando lo he comentado con algunas diputadas socialistas por unas señas, muy progres todas ellas, cuando se lo he dicho me ha dicho, uy, con lo que nos ha costado conseguir eso. Digo, uy, pues haber conseguido lo otro, porque si ya vamos a esto, pues ya que nos ponemos a dar una batalla, la damos del todo, y si no, pues vamos a seguir que el discurso sea ágil, porque detrás de aquello se ve todo, ¿no? Pero esto es un jardín, ya lo sé, y de verdad que no es que en modo alguno es además un halago para el libro, porque está ahí a la última hasta en esto.
Pero eso a su vez a mí me hace, como me siento un poco en familia, plantearlo un poquito, ¿no? Y ya está. Enhorabuena, felicidades, es un libro maravilloso y espero que se lea con enorme avidez. Y gracias por seguir aportando ideas para futuros libros. Quiero presentarles ahora a Samuel Serrano y compartir con ustedes que Samuel ejerció la fe en el sentido de que la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es lo que dice la Biblia, así la define. Y digo que la ejerció porque muchísimo antes de que nosotras estuviésemos pensando, todavía durante el proceso de revisiones y más revisiones y más revisiones, Samuel nos envió un correo electrónico ya cuando estábamos casi a punto de finalizar, pero aún no habíamos finalizado, para decirnos que él quería participar en la presentación del libro. Y en realidad todavía la palabra presentación pues no figuraba, no en nuestro panorama. Así que le agradecemos muchísimo esa disposición y disponibilidad en aquel momento, y Samuel se hizo realidad la presentación de la antología. Samuel, el doctor Samuel Serrano, es colombiano de nacimiento, así se define él en términos de soy colombiano de nacimiento y español por adopción. Desde el 1996 reside en Madrid, donde ha ejercido la crítica literaria en prestigiosas revistas como Cuadernos Hispanoamericanos, el suplemento Babelia del País y la revista virtual del Instituto Cervantes, entre tantas otras, y donde además trabaja en esta ciudad, en Madrid, como profesor de lengua y literatura en el Instituto Mariano José de Larra de Madrid. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás de Aquino de Santa Fe de Bogotá, en Colombia, y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado varios poemarios, entre los que destacan Canto Rodado, que fue Premio Nacional de Poesía en la ciudad de Bogotá. Además, poemas suyos han aparecido en varias antologías y en revistas como Prometeo de Medellín y Atlántica de España. Es también cuentista y recién acaba de publicar y de presentar en la Feria del Libro de Madrid, la que recién acaba de terminar, un conjunto de relatos breves bajo el título de El misterio de Macongo, por el que le damos nuestra enhorabuena. Felicidades. Gracias. Será presentado aquí en Casa de América en octubre. En octubre será presentado aquí el libro. Muy bien, pues sí. Tomaremos nota. En la tarde de hoy, el doctor Samuel Serrano compartirá con nosotros su poema Abuela, que es uno de los poemas incluidos en la antología. Bienvenido. Gracias, Cilia. Ante todo, agradezco a Casa de América nuevamente por cedernos este espacio, esta casa que es la casa de los latinoamericanos aquí en España, para compartir nuestras creaciones con nuestros hermanos españoles. Y agradecer a Ilia y a Marina por haberme permitido estar en esta hermosa y sentida antología que hace énfasis en la más frágil y preciosa de las facultades humanas, que es la memoria. La memoria con la cual podemos rescatar a los seres queridos y tratar de mantenerlos en el tiempo a través de las líneas del poema. Voy a leer en primer término el poema que ha sido incluido aquí en la antología y posteriormente pasaré a explicarlo. Quiero decir que a Marina la conozco desde hace casi ya como 14 años, cuando aquí en Madrid realizábamos una agradable tertulia entre compañeros que estábamos haciendo el doctorado, que llevaba el título de unos versos de César Vallejo, Estruendo Mudo, ¿te acuerdas? Perfectamente. ¿Te acuerdas que una vez me trajiste unos poemas de precisamente la Oda al Marinero de Coleridge, que siempre recuerdo, y lo leímos en inglés y en español, sí. Y pues
Marina me invitó a participar y estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Entonces voy a leer primero el poema y posteriormente pasaré a comentarlo. Quiero decir antes que el poema hace un juego entre el mar y la montaña, dos antítesis, porque mis abuelos provenían del departamento de Santander en Colombia, zona montañosa del país, y nosotros nos habíamos criado en el Caribe. Solo cuando tenía, mi abuela nos fue a visitar cuando niño, pero cuando tenía algo de aproximadamente 6 años, tuve la oportunidad de conocer su casa y pasar allí unas vacaciones en compañía de mis hermanos. Conocí a mi abuela entonces en su casa, en su entorno. Luego ella tuvo que trasladarse a la capital y dejó esta hermosa casa en un pueblo que en Colombia se llama San Vicente de Chucurí, así lleva ese nombre tan sonoro, un pueblo de arquitectura colonial, con una casa de estilo andaluz donde vivía y que nosotros en Colombia denominamos arquitectura colonial. Quiero dedicar este poema a mi hermana Yolanda, que comparte conmigo este recuerdo de nuestra abuela. Cuando mi abuela había fallecido, la evoqué en esta casa, y este es el recuerdo y la evocación de ella en su casa familiar. Abuela, hay adoquines rojos que alfombran el recinto, alcobas alineadas olorosas a pino y macetas con flores en las lindes del patio. Un aljibe en el centro como un dátil de agua y pájaros en jaulas como frutas que cantan. Una alquimia de guisos nos llega desde el fondo, donde está el comedor entre amplios ventanales, los muebles de caoba, un radio gigantesco, el reloj de pared que ha mecido los años. Y más allá el solar, donde la tierra es roja, donde crece el naranjo, la vid y la ciruela, y un gallo empavonado se ufana en su serrallo. Tú estás en esas cosas, acicalando el mundo. No hay nada que no brille en tus manos de viento. Yo era apenas un niño, leve de sol y arena. Jamás había soñado con tus rojas montañas, tu pueblo en su cornisa como un farol de piedra. Pero guardé en mi centro la estancia enjalbegada como un hondo latido donde hoy fluyen tus pasos. Ahora paso a comentar el poema que fue publicado por primera vez en mi segundo libro de poemas, Canto Rodado, 1996, que fue ganador de un premio de poesía Ciudad de Bogotá, una ciudad que sueña. Como bien lo ha señalado el poeta español Ángel López Ortega en una hermosa, mi amigo Ángel López, en una hermosa antología, en un hermoso ensayo que ha escrito sobre este libro Canto Rodado, es una evocación de la casa familiar con sus paredes blancas, embaldosada de ladrillos rojos, con sus muebles oscuros y el huerto claro. Y claro está la presencia de la abuela que hace humanas esas cosas. La abuela ha desaparecido, pero su presencia tutelar y protectora se siente en cada uno de los recodos de la gran casa. El poema está construido en base a una serie de antítesis que sirven para mostrar esas dos orillas del tiempo en que están la abuela y el nieto, la infancia y la senectud, y el vínculo de amor que los une, esos polos que en la poesía se vuelven en música, armonía, en ritmo. Otra antítesis que aparece es el mar y la montaña, como ya he dicho, el Caribe en el que había nacido,
y la montaña de la cual era oriunda mi abuela. Y la principal de todas es la ausencia y la presencia. La ausencia de la abuela y el recuerdo del nieto, que trata de paliar su pérdida, evocándola a través de ese vehículo de salvación que es la poesía. El poema fue escrito al poco tiempo de haber desaparecido mi abuela. Empecé a evocarla, a recordarla en su casa, y fue como si entrara dentro de la casa y la volviera a recorrer. Por eso lo que primero describe es la entrada, lo que se veía apenas entrabas. Hay adoquines rojos que alfombran el recinto. La casa estaba toda adoquinada. Luego la voy recorriendo y claro, aparece mi abuela, que es la que torna humana e importante esa casa. Tú estás en esas cosas, acicalando el mundo. No hay nada que no brille en tus manos de viento. Yo era apenas un niño, leve de sol y arena. Jamás había soñado con tus rojas montañas, tu pueblo en su cornisa como un farol de piedra. La ausencia y la presencia, la abuela ha desaparecido, pero su presencia está en la casa. Pero guardé en mi centro la estancia enjalbegada, como un hondo latido donde hoy fluyen tus pasos. Creo que en este poema, en la construcción de este poema, se junta lo que dijo Octavio Paz de ¿por qué escribo? ¿Por qué escribimos? Dice Octavio Paz: escribo movido por impulsos contrarios. Esos impulsos contrarios son, algunos de ellos, para penetrar en mí y para huir de mí, para detener el tiempo y para echarlo a volar, para vivir y sobrevivir. Para eso he escrito este poema. Gracias.